Hola, te damos la bienvenida a nuestro curso introductorio al psicodiagnóstico. Obviamente en él desarrollaremos nociones básicas, pero que para aquellos que recién están formándose o aquellos que desean tener una noción de las características, digamos, de evaluativas y de análisis en test proyectivos gráficos, tengan algunos elementos como para poder observar algunos dibujos. Por eso tratamos de ilustrar cada clase con ejemplos. Bien, en esta clase 1 mencionaremos el concepto de pautas formales y pautas de contenido. Las pautas formales son aquellas que hacen a la estructura nuclear de la personalidad. Cuando hablamos de estructura nuclear y sus dinamismos, decimos aquellas características que definen a la persona y que se han estructurado a lo largo de su historia, es decir, desde su nacimiento hasta el momento presente. Por lo tanto, cuando nosotros las evaluamos, siempre las analizamos tanto en cada dibujo como en el conjunto. Cuando, por ejemplo, tenemos toda la batería de gráficos, como el HTP, el Bender, y algún otro gráfico que hayamos tomado, como por ejemplo la persona bajo la lluvia, al evaluar el predominante en cada una de estas pautas, en cada uno de esos dibujos, veremos cuáles son las características más salientes. Por ejemplo, sabemos que las pautas formales, entre las principales tenemos el tamaño, el simbolismo espacial, los detalles, la simetría, la secuencia y la presión, que tiene 4 componentes. La coloración del trazo, la anchura, la forma que tiene, la huella que deja la persona cuando traza su dibujo en el reverso de la hoja, el calibre o la anchura de sus trazos. También hay otras pautas, como los estilos del dibujo, la dirección del dibujo, la simetría, las proporciones, las perspectivas, los movimientos, los indicadores patológicos de pautas formales gráficas, como los borrados, los repasados, los retoques, que se desarrollan en nuestro curso de formación ya en profundidad de psicodiagnóstico. Bien, comenzaremos un poco a desarrollar en forma breve qué nos aporta al conocimiento de la personalidad cada pauta formal. Por ejemplo, el simbolismo espacial. El simbolismo espacial es mucho más complejo de lo que a veces se interpreta, como que simplemente a veces se reduce si el dibujo está a izquierda, derecha, arriba o abajo. Tiene como 3 líneas de análisis. Por un lado, el emplazamiento vertical, esto es, la base del dibujo, que es la que lo determina, dónde está emplazada. La base o suelo puede estar emplazada en la zona superior, en la zona media o en la zona inferior. En el dibujo A, por ejemplo, al tratarse de la técnica de 3 árboles, hay un emplazamiento diferencial para cada dibujo. Por ejemplo, el dibujo 1 estaría emplazado en el ángulo central, en el eje horizontal, a izquierda. El árbol 2 estaría en el centro derecha y el árbol 3 en el inferior derecho. El árbol 2, por ejemplo, es el que aparece en la zona inferior y central. Cada parte de la zona de un dibujo tiene un valor psicológico. Por ejemplo, la zona superior relacionada con el plano del pensar, con el yo pienso, el área de la fantasía, el área mental, el área superyoica y el área preconsciente. Es decir, que la persona, al transitar por esa zona de la hoja y al graficar esa zona del dibujo, está remitiendo, si las estuviera presente, a temáticas vinculadas a esos procesos del pensar. Por eso, por ejemplo, un tronco corto y una copa muy desproporcionada nos da cuenta de una zona mental o una zona de la fantasía muy destacada. La zona media o central, que es de la mitad de la hoja 4 o 5 centímetros hacia arriba, nos da cuenta de todo lo que es el eje emocional, social e interpersonal. Es decir, es la zona de la realidad. Por eso, digamos, muchas veces es positivo que un dibujo esté emplazado en esa zona central. Pero digamos que siempre no es solamente un indicador el que nos va a decir la positividad de un ítem, sino como tomando el concepto de estructura, que es muy importante en el ámbito de psicodiagnóstico, es cada signo tiene un valor singular, pero su valor final va a depender del conjunto, del resto del ambiente gráfico, del resto de la batería en donde está inserto. Otra pauta formal importante es el tamaño. El tamaño se relaciona con muchas cosas, básicamente con el sentimiento de autopercepción, cómo la persona se autopercibe y cómo a la vez percibe al entorno.
los aspectos emocionales que están vinculados, si hay estabilidad o no emocional, el nivel de agresividad. Un dibujo grande, ustedes piensen también que va a tender a emplazar bastante zonas de la hoja, más allá de que sea del lado de la izquierda o del lado de la derecha, pero en el eje vertical va a tender a ocupar bastantes, casi todas las zonas. Ustedes piensen también que la hoja en blanco representa el espacio vital, el soporte sobre el cual se hace el dibujo, que simbólicamente representa, cuando está en blanco, la vida actual, las condiciones de vida que la persona vive y siente actualmente. Así, con cada dibujo, la persona nos está dando cuenta de cómo se siente y cómo se posiciona en ese ambiente. Con cada pauta formal, nosotros lo que vamos haciendo es aumentando nuestro conocimiento de ese posicionamiento. Con el simbolismo espacial, digamos con qué actitud mental, con qué perspectiva. Alguien que dibuja, por ejemplo, a la izquierda nos está diciendo que obviamente es más conservador o que el pasado todavía tiene importante influencia en su vida. Alguien que emplaza en el centro es una persona que trata de mantener un punto de equilibrio. Obviamente un punto de equilibrio, pero también, como decíamos hace un ratito, será importante ver qué otros aspectos, porque yo puedo tener un dibujo en el centro y de la hoja, pero si está hecho con movimientos rígidos es un control estricto de su posicionamiento. Entonces, al integrar, por ejemplo, el tamaño con el simbolismo espacial, tenemos lo siguiente. Si yo tengo un tamaño muy grande, se reduce el espacio en blanco. Por lo tanto, las necesidades del yo, del ego, son mucho más fuertes que los requerimientos del ambiente. A la vez también un dibujo muy pequeño de un 25 o menos por ciento de la hoja nos está diciendo que justamente hay mucho espacio en blanco. Quiere decir que por un lado la persona ocupa poco activamente, se posiciona poco activamente en la realidad, después veríamos por qué, y obviamente también espacio que no se ocupa es un espacio que se cede. Entonces ahí lo que diríamos que hay un exceso de super yo sobre el yo, que está simbolizado también por el dibujo. A la vez, un dibujo muy grande o macrográfico, cuando van de punta a punta en el alto, acuérdense que el tamaño lo determina el alto, nos estaría dando cuenta de fuertes tendencias del ego. Podemos leerlo como narcisismo, podemos leerlo como una necesidad de reconocimiento. Entonces, no siempre un dibujo grande implica que la persona tiene un ego más seguro, más confiado. También lo que implica que hay un exceso de distancia entre cómo la persona se autopercibe y el criterio de realidad. La simetría es aplicar el simbolismo espacial intradibujo. Por ejemplo, en el dibujo de la figura humana trazaríamos, si el dibujo está frontal, es decir, que en dibujos de a izquierda o a derecha, que están de costado, no se analiza, pero si el dibujo es frontal, que además es lo esperable, se traza de la mitad de la cara hacia abajo, manteniendo obviamente una línea recta. Y así vemos si ambas partes son simétricas o presentan desigualdades notorias, como en el caso del dibujo C, que presenta la parte izquierda mucho más desarrollada. Por otro lado también tenemos la secuencia, que parece muchas veces pasar desapercibida, pero la secuencia, es decir, el proceso que la persona va realizando mientras va dibujando su dibujo, por dónde empieza, dónde arranca, qué marca primero, qué grafica primero, qué grafica último, nos está dando cuenta justamente a la vez, por un lado, del impacto de la consigna. Cada test impacta en algo en nosotros. Por ejemplo, en el caso del dibujo de la figura humana, es como la persona está más ligado al aquí y ahora. Por eso es uno de los test que más movilización genera en la persona cuando lo grafica. En este caso, entonces, cuando no hay simetría, implica que no hay un sentimiento de estabilidad interior. Por eso tenemos que aunar cada una de las pautas formales. La secuencia esperable, entonces, sería, por ejemplo, en el DFH, de arriba hacia abajo. Cualquier alteración de la secuencia nos va a dar cuenta de que esa persona ha vivenciado en forma significativa lo que la consigna del test sostiene.